Buenos días. Buenos días. Nuevamente, hoy compartiendo la palabra de Dios. Qué rico es reunirnos un domingo en las horas de la mañana a compartir la palabra. Recordemos que el domingo es el primer día de la semana. Y como hoy le sacamos un tiempo a estudiar la palabra, espero y aspiro que todos allá en sus hogares saquemos un tiempo para leer la palabra. No sea únicamente los domingos ni los viernes, y que lo saquemos en un lugar para que no nos distraigamos, un lugar bien organizadito. Por favor, antes de comenzar, le pido que por favor cerremos los ojos para la oración. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu provisión, por tu sustento. Te alabamos, mi Padre Celestial, porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas. Gracias. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por esta enseñanza. Obra conforme a tu voluntad, que esa es palabra tuya, Señor. Y muchas gracias por todo lo que vamos a hacer, tanto la alabanza como el estudio. Que todo sea para la honra y la alabanza tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, dispongámonos para la alabanza, por favor. Salmos 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Solo con el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque caiga en pecado. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, pues siempre he sido bueno. Aleluya, alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar a ti, con todo el corazón. ¿Quieres eso de mí? De todos nuestro amor.
Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Si lo negamos a Él, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. El que ama a Jesucristo, en Él permanecerá. Y en la prueba nunca, nunca, Él solo estará. El que ama a Jesucristo, en Él permanecerá. Y en la prueba nunca, nunca, Él solo estará. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Di adiós a la mentira, amalo a Él. Y sí al dominio propio, sé como Él. Lleva tu cruz a cuestas y síguelo a Él. Él dio todo por ti, ahora dalo todo por Él. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Muere para vivir, nueva vida tendrás. Y nueva vida tendrás. Nueva vida tendrás. Entrega tu vida a Cristo, en el Señor nacerás. Y nueva vida tendrás. Nueva vida tendrás. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Los sacerdotes de la orden levítica del Antiguo Testamento eran llamados por Dios para mediar entre Él y los hombres. Y aquí nuevamente el escritor ya dejó la cuestión de advertencia o de cuestionamiento que le estaba haciendo a los hebreos, diciendo: ustedes son niños infantiles o bebecitos. Ya dejó ese tema y él hace caso o piensa que ya ellos han cambiado sus pensamientos, y él retoma el tema que estaba haciendo. Y acá en el versículo 4
14, él estaba enseñando sobre Jesucristo, el gran sumo sacerdote, y le mostró quién era Jesucristo como gran sumo sacerdote. Pero muchos judíos se cuestionaron, diciendo, pero ¿por qué Jesucristo podía ser sumo sacerdote si él no pertenecía a la orden de David? Jesucristo era de la tribu de Judá, no de la tribu de Judá, de David. Entonces él está diciendo, la gente dice, pero ¿por qué él es sumo sacerdote si no es de la orden de David? Y aquí el escritor va a mostrarle a ellos que hay una orden superior a la de David, que es la orden de Melquisedec, la orden de Melquisedec. Esa orden es más importante que la orden de David. Y en esos momentos ellos pensaban que la orden de David seguía ejerciendo, y no. Aquí el escritor le está mostrando, oye, ustedes y yo nos sujetamos a la orden de Leví. No, ya no, sino a la orden de Melquisedec, el gran Melquisedec. Y ellos no entendían. Entonces para eso es importante explicar qué es la orden de Leví y la orden de Melquisedec. La orden de Leví venía de las 12 tribus. Recuerden que las 12 tribus, una tribu se destinó únicamente para el servicio de Dios, que fue la tribu de Leví. Recordemos que en ellas salieron todos los sumos sacerdotes que le servían en el tabernáculo. El sacerdote que hacía una función bajo la autoridad de esa orden. Es decir, nosotros vemos hoy en día cuál orden está funcionando hoy en día. La orden de Melquisedec, ya no la orden de Leví. ¿Por qué? La orden de Leví funcionaba cuando estaba el tabernáculo y hacía rituales y hacía sacrificios. En ese momento que Jesucristo murió, el velo se partió, se rasgó en dos, y ahí ya no hubo más sacrificio, y le entró a establecer la orden de Melquisedec. Pero ellos no lo entendían, no lo comprendían en ese momento. Hoy en día existen los sacerdotes. No deberían existir, o no existen, porque la función del sacerdote era mediar entre Dios y los hombres, y el que tenía que primero hacer expiación para sus pecados y después hacer para los pecados de los pueblos también, y hacer el holocausto para los pueblos de las personas y presentarlo a Dios. Esa era la función del sacerdote. El sacerdote hacía una expiación anual para todo el pueblo que entraba al lugar santísimo. Pero ojo, que el sacerdote todos los días hacía expiación, 2 veces al día, una por la mañana y una por la tarde, para redimir los pecados de las personas diariamente. Era una tarea muy larga. ¿Qué pasa con el sacerdocio? Pues obvio, nosotros, los sacerdotes, que eran humanos, y un humano va envejeciendo y se enferma y se muere. Entonces eso sucesivamente iba cambiando de sacerdote. Y acá la orden de Leví le va a mostrarle que no, que esa orden es un sumo sacerdote de Melquisedec, que es la Melquisedec, que es un sumo sacerdote, que es eterno. Y acá ellos tienen que comprender eso. Y muchos se cuestionaban diciendo, pero Jesucristo no puede ser rey y sacerdote. Y acá comienza a explicarnos eso. Y por eso que yo titulé el estudio de esta mañana la orden de Melquisedec, la orden de Melquisedec. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colaba?
El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Acá hace una descripción muy grande que el trono y el altar en el Antiguo Testamento eran dos oficios totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque un sacerdote no puede ser rey, ni un rey puede ser sacerdote. Recordemos que un rey que haya sido con un corazón dispuesto a Dios, ¿cuál fue? David. Y él fue conforme al corazón de Dios. ¿Él pudo ser sacerdote? No, porque no era llamado. Hubo un rey, Usías, que quiso tomar ese lugar. Y créanme que Dios lo juzgó a él muy severamente. Pero Melquisedec tuvo ambos privilegios. Y acá dice, porque este Melquisedec, rey de qué? Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Acá hace un énfasis que quién era, rey y sacerdote, algo que Aarón no tuvo ese privilegio, Aarón no lo tuvo, pero Melquisedec sí tiene esos dos privilegios. Y es importante notar que Melquisedec no era un falso sacerdote, era sacerdote ¿de quién? De Dios Altísimo. Él no era un falso sacerdote. Y acá, hecho semejante al Hijo de Dios. Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. En realidad no es que Jesús tenga que ser sacerdote como Melquisedec, no, sino que al contrario, Melquisedec tuvo un tipo de sacerdote como ¿quién? Como Jesucristo. Hace la comparación muy bella y permanece sacerdote para siempre. Esto es evidente que fue una realidad que se ve que fue Jesucristo. Es una teofanía. Muchos estudiosos ven que eso es una teofanía. Otros dicen que no, porque acá era una persona que era rey y sacerdote que había venido a otro lugar, pero otros dicen, y más fácil, que fue una teofanía. Y una teofanía es cuando ¿qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo encarna en el Antiguo Testamento. Y eso es una teofanía. Pero acá en el versículo 4 al 11, Melquisedec es superior a Abraham. ¿Por qué? Porque le dio los diezmos a él. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y lo vamos a ver porque es superior. ¿Quién me colabora? Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio,
hasta el 10, sí, casi. Aquí vemos que fue reconocido por quién, Abraham. Melquisedec fue reconocido por Abraham. Imagínense que nosotros vemos a un político reconocido, lo vemos de lejos. ¿Qué pasa? Lo reconocemos porque ¿qué? Hemos escuchado de él, lo hemos visto. Acá en ninguna parte de la Biblia habla mal de Melquisedec, sino acá en esta porción y en la porción de Génesis 14 del 18 al 20. Son las dos únicas donde aparece Melquisedec. Pero aquí Abraham lo reconoció, y lo reconoció como que rey y sacerdote. ¿Y quién era Abraham? Pues un patriarca muy importante, y créame, a la vez que haya dado los diezmos y las ofrendas, reconoció que la autoridad, el orden que tenía. Igual, en este momento la tribu Leví estaba, no existía. Por eso que dice que está en los lomos. Sí, estaba todavía, no, ni siquiera había nacido. Estaba en la simiente. Y no estaba ahí. Y ahora Abraham reconoció. Recordemos que las dos órdenes estipuladas por Dios, ¿cuáles son? La orden de Leví y la orden de Melquisedec. Son dos órdenes instituidas. Pero en este momento las dos órdenes nunca fueron ejercidas al mismo tiempo. Primero una y después la otra. Pero aquí en ese momento Melquisedec aparece y Abraham le dio los diezmos. ¿Los diezmos de qué? De toda una batalla, porque él venía de una batalla, ¿cierto? Y se lo dio. Y ahora él recibió los diezmos. Pero vamos a ver Génesis 14, 18 al 20. Y acá vamos a ver dos áreas importantes en las cuales nos va a mostrar la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Nos va mostrando que Melquisedec era superior a Abraham. Dos cosas muy importantes. Y la primera la vamos en... ¿Quién me colabora con Génesis 14, 18 al 20? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Primera cuestión, que Melquisedec era superior a Abraham. Primero, Melquisedec bendijo a Abraham. Y cuando acá dice en el versículo 7, y si dispuesto que el menor es bendecido por el mayor. O sea, el mayor siempre tiene que bendecir. El que tiene más autoridad bendice a la persona con menos autoridad. Y acá cuando Melquisedec bendijo a Abraham, y él recibió la bendición porque era superior que él. Y ahora la segunda es que Abraham le dio los diezmos y lo mejor del botín. Y está en el 14. Al pagar los diezmos, Abraham pagó también sobre su simiente. ¿Y la simiente cuál era? Todas las 12 tribus, incluyendo Leví. La tribu de Leví, en la simiente de Abraham, también pagó los diezmos. Y acá vemos que también en esa área Melquisedec era superior. ¿Y por qué? Porque era una orden que Instituida por Dios. y era superior, ¿sí? Era más superior. Él la vio. Un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a esas personas que trabajan muy forzadamente en la parte de vigilancia? Que ellos controlan y le pagan, y son personas que cuidan propiedades y aún cosas de las personas públicamente para su beneficio. Ellos que tienen una autoridad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la entidad o la empresa o la que lo contrató le da una autoridad para cuidar y para velar esos bienes.
es la función de los vigilantes. Y es muy, qué triste esa función que a veces es menospreciada por muchos. ¿Por qué? Porque los menosprecian por su título y es un trabajo muy esforzado y muy importante. Pero si vemos a una persona, a un agente de la autoridad, a un policía, él tiene ¿qué? Autoridad, pero él va a tener más autoridad sobre el vigilante, ¿cierto? Eso es más o menos una comparación, no sé, pero es una comparación de autoridades, ¿sí me van a entender? Para que ustedes vean que la autoridad de David tenía mucha autoridad, la orden de David, porque ofrecía sacrificio para ser mediador entre Dios y los hombres. Y esa orden pues era muy importante en su debido tiempo. Pero llegó la orden de Melquisedec, que es mejor, que tiene más autoridad, ¿sí? Y ahora aquí el autor, el escritor, va a mostrar el por qué la orden de Leví tiene fallas y por qué la orden de Melquisedec no. Y leemos hasta el 10, ¿cierto? Sí, señor. Vámonos vamos hasta el 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es... Espérate, Laurita. Acá en el versículo 13, ya lo traes. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. De Jesucristo, ¿cierto? Que él no sirvió a una orden de altares. Hoy, la orden de la de la tribu o la simiente él, la simiente de David de servía a hombres al altar, ¿cierto? Esa no. Judá no. Y acá va mostrando, vamos al 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese nos está citando el Salmo 110, 4. Y el Salmo 110, 4 es un salmo ¿qué? Mesiánico. Y acá le está mostrando que Dios habla también de la orden de Melquisedec, que Jesucristo iba a pertenecer a la orden de Melquisedec. En pocas palabras, él era el mismo, ¿cierto? 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Gracias. Melquisedec reemplaza a Aarón. En realidad pone a un lado el sacerdote levítico por el de Melquisedec. Sí, miremos, es importante dos características divinas que aparecen ahí. ¿Cuál? La orden de Melquisedec y la orden de Leví. Son dos órdenes divinas que aparecen ahí, pero una reemplaza a la otra. No quiere decir que la otra ya no sirva, es como decir, también significa que la ley bajo la orden Melquisedec es cambiada, es sustituida, y nosotros nos acogemos somos
estamos bajo la ley. de Melquisedec. No, nosotros nos sujetamos bajo la ley. No, por la gracia, sí, por la gracia, por la fe. Nosotros, aquí la ley ya es abolida, porque ellos hacían el rito, o el orden de Melquisedec se regía sobre la ley, y la ley decía que tenían que hacer sacrificio y limpieza, sí. No, la ley. Bueno, gracias. La ley hacía ritos y hacía que ellos cambiaran todos los años, o el año que muriera un sacerdote, y era cambiado por naturaleza. Eso es lo que decía la orden que debí. Pero la Melquisedec es mejor. ¿Por qué? Porque acá nos decía que era una que ya permanecía para siempre, era irreductible, que era nunca se iba a acabar. Y vemos que aquí al comienzo nos muestra Melquisedec. Y recuerden que acá no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, ni tampoco un principio, ni fin. Aquí no dice cómo se ordenó la orden de Melquisedec, cómo funcionó. Pero la orden de Leví sí. ¿Cómo fue? Fue instituida por los 10 mandamientos, por Moisés, cuando en Levítico, cuando bajó y empezó a hacer todo lo de las tribus. Ahí aparece, vemos cómo nació la tribu de Leví y cómo se acabó. ¿Y cómo se acabó? Cuando el velo se rasgó. Cuando el velo se rasgó, ahí la orden de Leví se hizo a un lado y entró la orden de Melquisedec. Pero tan importante que la orden de Melquisedec es eterna, y lo hace aquí, es eterna, no muestra ni comienzo ni fin. Y por eso que muchos estudiosos dicen que es una teofanía, que es Cristo encarnado cuando estuvo ahí. Muchos estudiosos dicen que el reino de Salem no había ciudad. Dicen que era más o menos que era Jerusalén. Pero otros no están bien organizados, ni se han puesto de acuerdo. Pero para muchos sí es una teofanía, es Cristo encarnado. Y créanme que nadie sabe cómo comenzó ese reinado, ni ese sacerdocio. No sabemos. Pero lo que sabemos es que es la orden de Leví, de Melquisedec. Pero la orden de Melquisedec, ¿qué pasa? No, ahí hay un interrogante que cuando estemos allá en la presencia de Dios podemos preguntarle: ¿y cómo llegaste acá? ¿Cómo fuiste en ese momento en la orden de Melquisedec? Y la gente te reconoció, ¿estuviste cuánto tiempo ahí? Porque realmente no se sabe. Pero otros dicen que apareció y desapareció en ese mismo instante. Pero si Abraham lo reconoció es porque había escuchado él. Pues son cosas que nosotros no vamos a poder comprender. Pero aquí nosotros dimos hasta dónde. Ahora el 20 nos muestra, del 20 al 21 nos muestra la superioridad de nuestro sumo sacerdote. Y eso lo hace un brochado porque lo vamos a estudiar en el versículo 8. El sacerdote y el pacto. Pero aquí que me colabora con el 20 al 28. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aquí la base de estos versículos es el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Aquí y nos dice las debilidades de los sacerdotes levíticos, pero nos muestra la fortaleza y el poder de la orden de Melquisedec, de Jesucristo. Mire que aquí la importancia del escritor era mostrarle a los hebreos: oye, sí tenemos un sumo sacerdote, el mejor, que es Jesucristo, que dio la vida por ustedes y por mí. Pero como los sacerdotes en el antiguo pacto hacían sacrificios por una orden que era levítica, que la que lo respaldaba, la que decía: es que no lo hago porque yo quiera, sino porque me sujeto a la ley. No porque ninguno, sino lo hacían porque lo exigía la ley y ellos lo cumplían. Aquí les está diciendo es que ellos estaban bajo la orden de ¿qué? De Melquisedec. El sacerdocio de Jesucristo está bajo la orden de Melquisedec, que no tiene ni comienzo ni fin, que no sabemos cómo comenzó, pero sí sabemos que es viva y eficaz, que es un mediador genuino, un mediador eterno, un mediador que no falla, va a fallar. ¿Por qué? Lamentablemente los sacerdotes antiguos fallaban. Primero, ellos ¿qué tenían que hacer? Hacer holocaustos por sus pecados. Y si no hacían holocaustos, morían y eran condenados. Entonces fallaban. Pero Jesucristo nunca falló, nunca pecó. Es un sacerdote que nunca va a fallar, ni fallará. Y eso es lo que está mostrando la orden. Le está diciendo a ellos: mire, dejen como esos niños, dejen de ser niños. Ustedes han creído que Jesucristo dio la vida por ustedes, que el velo se rompió, que ahora ya hay comunión con Dios Padre, ¿por medio de quién? Del Hijo, de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, y Él está ejerciendo esa función allá, intercediendo por nosotros, que nosotros, por eso es que nosotros todo lo que le pidamos a Dios Padre, lo pedimos por nombre de quién? De Jesucristo. Pero siempre nosotros estamos hablándonos, comunicándonos a Dios Padre. Y ahora era una orden muy importante y tenía esperanza. Una esperanza ¿en qué? En el sumo sacerdote. Pero recuerden que los hebreos se quedaron de volver a quién? Al judaísmo. Y el judaísmo, ¿qué le quería ofrecerle a ellos? ¿Qué le ofrecía? Otra la ley. Y también le ofrecía que el día de mañana iba a venir el Mesías. Eso es lo que ofrecía el judaísmo. Sí, eso es lo que le estaba ofreciendo. Pero es lo que estaba ofreciendo en ese momento el judaísmo a los hebreos. Mire, aquí ustedes en el judaísmo tenemos esperanza que va a venir el Mesías. Más o menos estaba diciendo el judaísmo. Pero aquí él está diciendo: un momento, ustedes ya saben que llegó el Mesías y que está allá y que está intercediendo por ustedes, que tenemos un sumo sacerdote. Eso es lo que ustedes tienen y están viviendo. No se dejen engañar ni devolver al judaísmo,
¿Por qué? El judaísmo va a volver a unas tradiciones y que ustedes crean que va a venir el Mesías. Pero no, ya vino, ya está en la diestra de Dios Padre, intercediendo por ustedes, por mí, porque está el sumo sacerdote ejerciendo la orden de Melquisedec. Era algo que ellos no podían entender. Y por eso que hizo el cuestionamiento: oigan, no sean niños infantiles. Pongámonos y miremos que él ya está vivo. Y muchos hoy se ponen esa infantilidad, pero es que ¿de dónde apareció la orden de Melquisedec? ¿Cómo fue? Pues no hay cosas que en la Biblia que no vamos a poder explicar. Pero créame que el día de mañana, cuando estemos allá en la presencia de Dios, preguntémosle. No entendimos qué pasó. Y Él no va a darnos respuesta. Pero lo que sé, que esa orden de Melquisedec es mejor que la orden de Leví. Y la orden de Leví ya no está ejerciendo. No está ejerciendo. La orden que se está ejerciendo, ¿cuál es? La de Melquisedec, del sumo sacerdote eterno. ¿Y quién es el sumo sacerdote eterno? Jesucristo. Y acá, ¿quién es Melquisedec? Jesucristo. Es el único, es el mismo. No es la una y dos, no, es una sola. ¿Estamos creyendo en esa orden? ¿Sí? Si estamos creyendo, voy a esa aplicación. Cuando algo nos pasa y necesitamos ayuda de una autoridad, ¿a quién buscamos? ¿A un celador? ¿A un vigilante? ¿O a un policía? Que ustedes tienen una dificultad de seguridad. ¿Usted a dónde quieren va? ¿A donde el vigilante o a donde el policía? A donde el que más ejerce autoridad. Es lo mismo que están haciendo, lo mismo que le están diciendo. Miren qué autoridad, a la orden de Melquisedec o la orden de Leví. Pero recuerden que la que tiene más orden y es que es permanente para siempre es la Melquisedec. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, que podamos comprender que hay una mejor orden que la orden de Leví, que la Melquisedec. Señor, gracias que tú nos enseñas en estos pasajes que tú eres un sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, que tú estás ejerciendo a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da para comprender esta palabra y poder saber que podemos ir libres ante ti como sumo sacerdote, para que tú seas intercediendo por nosotros por medio de nuestro Dios Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no siendo más, los invito a que por favor sigamos leyendo todo el día la Biblia y reuniéndonos a las reuniones semanales, tanto hombres, mujeres y niños. Que pasen buen día, que mi Dios los bendiga.